está con nosotros el Seremi de Educación, Carlos Benedetti, para conversar un poco del plan del retorno a clases para marzo que ya se nos viene y también de la implementación de la ley de celulares, que harto comentario ha generado en redes sociales. Seremi, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Christopher, hola Pamela, un gusto estar acá conversando con ustedes respecto a un tema bastante contingente. Así que, y saludo a quienes nos están viendo, por cierto. Ley 21.801, ya que pone fin al uso de celulares en las salas de clase, y este plan de inicio de año escolar, que evidentemente la pregunta es para comenzar. ¿Realmente estamos preparados ya para lo que va a ser este reingreso, considerando lo que ha ocurrido específicamente en la zona de Penco, Lirquén, Tomé, Punta de Parra, sector El Pino? Bueno, estamos trabajando en eso, contra el tiempo, por cierto, pero con una muy buena articulación entre el equipo del Ministerio de Educación, de la Secretaría Ministerial de Educación, los DAEM respectivos de Penco y de Tomé, y por cierto los municipios, además de instituciones y servicios asociados al Ministerio de Educación como es JUNG, Integra, JUNAEP, además del desafío Levantemos Chile, en el caso del Liceo Ríos de Chile y de la Escuela Punta de Parra. Así que ha sido un trabajo bastante extenso, profundo, también con el MOP, ya con MIMBU, abordando lo que ha sido la emergencia desde el minuto 1. Claro, ¿y cómo se está haciendo esa relación con la comunidad educativa? No solo con los estudiantes, sino también con apoderados, con profesionales de la educación, que muchos de ellos también tuvieron afectación y que han estado durante este tiempo también trabajando incluso en colegios, en albergues. Por lo pronto la relación ha sido con los DAEM, entendiendo de que hay una primera fase de respuesta que dice relación con disponer los espacios necesarios para acoger a las comunidades educativas en un plan de contingencia, y eso ha sido sumamente coordinado con los DAEM. Ya habrá momentos, y así lo hemos establecido también, para que una vez que se retorne a clases, también exista un acompañamiento por parte del Departamento Provincial de Educación a través de los supervisores, ya de manera más directa con los establecimientos, con los estudiantes, con el resto de la comunidad educativa. Seremi, no solamente se vieron afectados familias, alumnos, sino también muchos docentes, muchos profesores. ¿Hay alguna situación de brecha de docentes frente a este inicio escolar, considerando que hay situaciones complejas que muchos de ellos también están transitando en este minuto? Efectivamente, los DAEM nos han transmitido esta información. Y así como estamos trabajando en la generación de un plan de bienestar y de contención socioemocional que permita enfrentar, porque podemos hablar, y esto lo digo entre paréntesis como para que se tenga presente, podemos hablar del retorno a clase en condiciones normales, pero con la magnitud de la emergencia, yo creo que no va a ser una situación normal. Puede ser en términos de tiempo, forma, pero la llegada no va a ser la misma a la que pueda ocurrir en el resto de las comunas. Por tanto, estamos trabajando en este plan de bienestar socioemocional, de acompañamiento, tanto docentes como estudiantes, entendiendo de que hay una afectación que va más allá de lo material y que genera un shock, generan complicaciones también, y para eso también tenemos que adoptar las flexibilidades necesarias para abordar este tipo de situaciones que dicen relación con una dimensión más humana. ¿Y cómo se está realizando el trabajo de habilitar colegios para alumnos que tuvieron afectación en sus colegios y que van a ser trasladados al menos momentáneamente desde marzo, desde que empiecen las clases? Bueno, eso como dato fue una de las primeras medidas que empezamos a conversar con los DAEM, tanto con Penco y Tomé, y existió claridad desde el minuto 1 respecto a cómo establecer este plan de contingencia, y así como el caso de la Escuela Punta de Parra. Gracias al desafío Levantemos Chile se logró instalar o establecer el camino, esto está en pleno trabajo, la instalación de una escuela modular transitoria que va a permitir acoger a los niños por la ubicación geográfica del sector, claro, que está equidistante entre Penco y Tomé. La ubicación en esta escuela modular, hoy día se está trabajando en eso, se está removiendo tierra, están trabajando los equipos del desafío en coordinación con nosotros para poder disponer de este espacio al momento del inicio del año escolar. 4 de marzo, ojalá. Claro. Ya, si hubiese alguna contingencia que te obliga a mover un poco el calendario, existe esa flexibilidad. Pero nuestra meta es, tanto para la totalidad de las escuelas siniestradas, es empezar dentro de los márgenes del inicio del año escolar. Pero también hay otros donde se tuvo que trasladar por completo. En el caso de la escuela BIPLA, se va a disponer el colegio, la escuela Jorge Montt, que queda un tanto cerca, y en el caso del
del colegio, del Liceo Ríos de Chile en el colegio Patricio Lynch. No, al revés. Patricio Lynch, Ríos de Chile, y Jorge Montt, Escuela Bipla, de manera tal de poder dar cabida a toda la comunidad educativa, con los ajustes respectivos, por cierto, claro, pero es algo que está también en desarrollo. Se tiene que ajustarse, ya se tiene planificada cómo va a ser la jornada. La jornada se va a trabajar en doble jornada, se están haciendo los acomodos de las salas, por cierto, ya hoy día también nos han hecho el levantamiento de las adecuaciones que tienen que hacer, las reparaciones que también se tienen que hacer en los establecimientos para dar cabida, y ya hay una experiencia previa en la Escuela Bipla, que lamentablemente fue siniestrada en su totalidad, fue objeto de una obra de mejoramiento de la infraestructura, y ya existe la experiencia en Patricio Lynch, en donde ambas comunidades educativas funcionaron en el mismo edificio. Vemos que esta situación lamentablemente avanza, considerando toda la magnitud emocional que implica también para muchos docentes, la comunidad educativa. ¿Cómo tienen pensado también este regreso a clases? Porque no es como que los niños, la comunidad, los profesores van a llegar primer día de clases, comenzamos a evaluar, porque hay un tema complejo acá que ocurre. No solamente hay un sentido de pertenencia o un sentido de pérdida con su vivienda, sino también con su territorio, con su escuela. Con familiares, queridos. Claro, familiares, personas que también fallecieron. Entonces, ¿cómo pretenden abordarlo? Como dije al inicio, este no va a ser un inicio de año escolar normal, por la afectación humana que existe con una tragedia de tanta magnitud. Por tanto, lo que estamos trabajando es en el abordaje socioemocional de los integrantes de la comunidad educativa. ¿Pero qué tienen contemplado específicamente? Por ejemplo, la realización de talleres socioemocionales, hasta recreativos, para poder dar cabida. Eso se ha ido complementando con lo que hoy día se está haciendo en Penco y se hizo hasta el fin de semana pasado, también en Punta de Parra, que son las escuelas de verano de Junaev, que también se generan un espacio de resguardo, de contención, generan un resguardo, un espacio de esparcimiento para los estudiantes, que también es importante y permiten preparar el camino para lo que viene con el ingreso al año escolar. Y eso es algo que también, a partir de otras experiencias que han tenido una connotación de impacto en comunidades educativas, es que y ahí lo central es la coordinación con la comunidad educativa, con el equipo directivo, para también ir detectando las necesidades que se vayan presentando al momento del ingreso. Cuéntenos también, Seremi, respecto de las ayudas que se están entregando a familias damnificadas en cuanto a útiles, uniformes, ese tipo de cosas. Bueno, el proceso de entrega de útiles ya comenzó. Ya comenzó por parte de Junaev. El primer hito fue en la escuela Punta de Parra, con los niños y niñas de la escuela, en la escuela de verano que se realizó ahí. Y es un proceso que también va, cuando digo comenzó es porque ya está disponible, pero entendemos de que hoy día entregar un set de útiles a niños que todavía no ingresan a clase, que están en una situación también compleja respecto a sus viviendas, quizás es un tanto inoficioso. Por tanto, lo que está es la batería dispuesta para proceder a la entrega una vez que ingresen a clase. También, y hoy día me atrevería a decir que el 80% de nuestras acciones han estado abocadas a garantizar, en términos de infraestructura, por un lado, la respuesta a la contingencia, estos planes de contingencia para reubicar a los estudiantes y a la comunidad educativa, y también trabajando en la obra gruesa que dice relación con los proyectos de reposición o conservación de los establecimientos afectados. Esta es la situación o el diagnóstico que existe en materia educacional. Y otro punto también que queremos hablar el día de hoy tiene relación con la ley 21.801, ¿cierto?, que pone el fin al uso de celulares en las aulas o en las salas de clases. Ahí surge la pregunta, ¿cómo pretenden fiscalizar este tema? Porque es difícil hoy en día los adolescentes como tener el control del teléfono. Bueno, por algo surge la ley. La ley surge porque efectivamente las nuevas tecnologías presentan condiciones desafiantes para los sistemas educativos, no solo en Chile. De repente tendemos a pensar que las cosas solo ocurren en Chile. No, claramente. Este es un problema mundial. Sí. Las tecnologías tienen un lado positivo, ustedes lo viven a diario en los medios de comunicación, pero también en el caso de las comunidades educativas presentan desafíos, sobre todo en los ámbitos o dimensiones de la convivencia educativa,
el rezago en los aprendizajes, la distracción obviamente te genera un rezago en los aprendizajes, también las formas de convivir y de compartir en el diario vivir de las escuelas, jardín, el liceo, también generan un desafío y es por ello que surge esta ley que modifica la Ley General de Educación, incorpora obligaciones para los establecimientos educacionales, pero también no de manera punitiva, porque también una claridad al respecto, no se trata de convertir a las nuevas tecnologías en enemigos del sistema educativo, sino que se trata de regularlos de manera tal de que sean un aliado en el proceso pedagógico, que sean un aliado también en el fortalecimiento de la convivencia educativa y para ello la regulación. Ya, pero ¿cómo se regula esto? Buena pregunta. En la práctica, por ejemplo, en la mañana. En la mañana. ¿Cómo pretende fiscalizar que el teléfono no esté en la llegan los sala de estudiantes clase? al colegio? ¿Cómo Enfrentar este tipo de desafíos es una tarea que no solo convoca a los sostenedores, no solo convoca al equipo directivo o a los docentes, sino que también esta invitación se hace extensiva con urgencia a padres y apoderados. Recordemos que la familia, ¿no?, los referentes significativos son el primer espacio de educación de todos nosotros, ¿no?, cuando niños. Por tanto, esto también debe involucrar a los padres y apoderados. ¿Existe una modificación o debe existir una modificación al 30 de junio de este año a los reglamentos de convivencia para incorporar las regulaciones que establece la ley? En aquellos casos donde existe alguna situación de salud debidamente acreditada, donde existe alguna situación de necesidades educativas especiales, donde existe alguna situación de afectación a la seguridad personal del estudiante o de su familia, también debidamente fundada, y en el caso de la educación media, reconociendo el desarrollo vital en donde el desarrollo progresivo debe hacerse patente, es que también se establece la flexibilidad de otorgar espacios y horarios para el uso de estas tecnologías. Además de reconocer también el valor pedagógico de la tecnología. No solo se trata del uso de los celulares, sino que también de los computadores, de las tablets, y para ello también existe un espacio para el uso pedagógico. Pero, y es lo que pretende la ley. Pongámonos en este contexto. Día de clase, ya comenzó el año escolar. Los alumnos ingresan a las 8 de la mañana, tenemos jóvenes que están con el teléfono. ¿Qué tienen que hacer los profesores? ¿Va a haber algún sistema? Esa es mi consulta. ¿Algunos van con dos? Claro, con teléfono, cada comunidad tablet. educativa puede adaptar esta modalidad que establece la ley de acuerdo a las realidades propias de los establecimientos. No es lo mismo una escuela urbana que una escuela rural. No es lo mismo un liceo que una escuela, ¿no? Por tanto, ahí cabe la flexibilidad para esta adaptación. Adaptación que puede ir, por ejemplo, y que hoy día se aplica en muchas comunidades educativas, la disposición de la cajita. Ya. La cajita a la entrada de la clase se deja, se dispone el celular, a la salida se vuelve a entregar. Ya. Por poner un ejemplo. Pero la realidad de cada establecimiento irá también orientando a cómo proceder. Tú me preguntabas, Pamela, respecto a la fiscalización. También en materia de la superintendencia, la fiscalización de todo lo que tiene que ver con la normativa educativa. Pero antes de la fiscalización también debe existir, y para ello también nos hemos dispuesto a la debida orientación para la materialización de esta normativa, porque no se trata de convertirnos en sensores del uso o no uso de los celulares, sino que también debemos orientar a las comunidades educativas, aclarar cuando existan dudas, orientarlos también en la adecuación al reglamento de convivencia educativa, y un trabajo que hacemos desde la Secretaría Regional Ministerial, los departamentos provinciales y, por cierto, un gran aliado como es la Superintendencia de Educación. Y esto para el ámbito público como particular subvencionado y privado que así lo requiera. Entonces, para dejarlo bien claro, ahora inicia el año escolar, en marzo no va a empezar inmediatamente la normativa, sino que hay un tiempo para empieza a regir a partir de marzo, ¿ya? Pero el plazo que se establece la ley es al 30 de junio del 2026. Ya. Hasta como ahí, que va a haber un entonces, veranito de San Juan, se podría decir. o un tiempo No sé para si ir llamarle veranito, pero sí un para ir plazo armando prudente reglas. para adaptar cada establecimiento. de adaptación. Y ahí también un tema importante, que durante el año 2025 trabajamos en conjunto con la CGGOV en la temática de ciudadanía digital. ¿Y qué significa la ciudadanía digital? El cómo nos hacemos responsables, derechos, deberes en el uso de las nuevas tecnologías. Es algo que trabajamos con comunidades educativas de la región del Biobío y que, por cierto, con esta ley debemos reforzar.
me quedó la duda de cómo usted ha hablado del aspecto punitivo y claro, también son menores de edad, todo el tema. Ahí entonces se establece algún tipo de sanción o alguien que sea responsable en caso de que esta normativa, una vez que ya se deba aplicar, no se esté cumpliendo a nivel de estudiante o de colegio a nivel por ejemplo, más macro. Utilicemos el ejemplo de la cajita. El alumno no quiere entregar, Claro. no quiere poner su teléfono en esa cajita y lo sigue utilizando dentro del aula de clase. Bueno, los establecimientos educacionales tienen la autonomía necesaria para poder establecer también las sanciones correspondientes, las sanciones que van desde el llamado al apoderado hasta otras sanciones más por reiterado incumplimiento, ¿no? Hasta otras que dicen relación con medidas de suspensión, entre otras. Ya. Y eso también es importante, insisto, el trabajo que se va a realizar con la Superintendencia de Educación para efectos de orientar a las comunidades educativas para este fin. Perfecto. Entonces, ahora, claro, con esta normativa se entrega la facultad a los colegios para que haya alguna sanción al respecto que antes no había. Exacto. Y esto también en términos de fiscalización. El Ceremi me dice fiscalización y me Es que Pamela fue la que puso el punto de la fiscalización. En esto también es importante porque yo me imagino, me pongo en algún lugar, por ejemplo, Ceremi, de los padres que nos están viendo y que a lo mejor también le dicen a sus hijos, oye, no, ojo con el teléfono en el colegio, ¿qué va a pasar? Entonces, uno se pregunta también, los profesores obviamente sabemos la carga académica que tienen y Sin la duda. carga laboral importante, entonces ahora es como sumar quizá un nuevo Otro. rol que es fiscalizar, o sea, además de poder enseñar, fiscalizar, armar todo, bueno, todo la labor de Planificar. los docentes. Planificar, Entonces, exacto. es complejo. No, pero ahí tú diste el clavo en una cosa. Es tarea de todos. Es tarea de todos y de todas. Por tanto, ahí, padres y apoderados, a colaborar con esta temática, y no solo con esta temática, sino que tal como se colabora con los aprendizajes, también con el cumplimiento de lo que son deberes y el ejercicio de derechos en un tema tan sensible y desafiante como es las nuevas tecnologías. La normativa establece 5 excepciones. ¿Cuáles es. son las excepciones? Las 5 excepciones son las que algo señalé al comienzo. Las necesidades educativas especiales debidamente acreditadas, ¿Ya? razones de salud debidamente acreditadas, las emergencias, desastres o cualquier situación que pueda que sea de caso fortuito y que el sentido común, el buen criterio permita establecer la comunicación con la familia, Claro. un temblor u otra situación, las actividades curriculares o extracurriculares, y aquí el sentido pedagógico del uso de las tecnologías. Cuando sea necesario utilizarlas, se podrán utilizar. O sea, para buscar información. Por ejemplo, los niños de los establecimientos públicos de 7º año básico reciben la Becatic, que es un computador. Hubiéramos querido eso hace mucho tiempo, nuestra cuando época, sí. éramos estudiantes. Reciben un computador. Bueno, lo podrán utilizar en la clase de historia, en la clase de ciencias naturales, ¿no? La solicitud fundada del apoderado por razones de seguridad que afecten al estudiante o a la familia, Ya. que también es una situación que se debe acoger, se debe fundamentar y el establecimiento, acorde a sus facultades, podrá autorizar. Y además la particularidad que abarca la educación media. Entendiendo el desarrollo progresivo de los estudiantes, podrán disponer los establecimientos de educación media o quienes tienen este nivel, podrán disponer los espacios y los horarios para su uso. Perfecto. Perfecto, un panorama que tenemos en relación a lo que va a ser esta implementación de la ley 801, así que fin a los celulares en la sala de clase. Hoy me siento como mala. Se acabó, se acabó. Yo creo que aquí hay una labor también que es importante recalcar. La educación, más que pasarle igual la responsabilidad muchas veces a todos los profesores que hacen una tremenda labor, parte desde casa, así que ahí yo creo que es importante tener esta conversación, hablar de la ley a lo mejor, cómo lo van a aplicar para que en familia puedan obviamente tener y tomar decisiones respecto a Así este es. tema. Muchas gracias, Ceremi. Carlos Gracias, Pamela. Gracias, Benedetti, Ceremi de Educación de la Región del Biobío. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos en un